Hola a todos y todas, mi nombre es Soledad Davis de Psicosimática y tengo la alegría enorme de estar compartiendo aquí con mi querido Rafael Gilbrand, a quien tuve el placer de conocer personalmente hace unos meses. Hola Rafa, Hola, ¿qué tal, ¿cómo Sole? estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, decía que nos conocimos hace unos meses, compartimos muy bonitas e interesantes conversaciones y dentro de ellas, una cosa que me llamó muchísimo la atención es tu uso del zodíaco sideral, pero dentro de la tradición occidental, no es que seas védica, ¿no? Bueno, a partir de allí empezamos también a conversar un poco sobre las historias del zodíaco, por lo cual me gustaría encaminar, de todos los temas posibles, encaminar nuestra conversación sobre esto, ¿no? Sobre el uso del zodíaco sideral en la astrología tradicional occidental, ¿no? Y bueno, no, si nos puedes contar un poco tu recorrido, tu trayectoria con la astrología y particularmente cuáles fueron tus revelaciones en el camino, por lo cual has cambiado el uso del zodíaco tropical al sideral. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Sole. Mm. Encantado de estar aquí. Pues, bueno, empecé a estudiar astrología hace mucho tiempo, en los años 80, a principios de los años 80, en España. Yo ahora vivo en Alemania desde hace muchos años, pero estudié astrología en España, en Madrid, con José Luis San Miguel de Pablos. Y en España, una de las características de la astrología española, yo diría que es que había pocos libros sobre astrología psicológica, relativamente pocos libros en esa época. Había muy pocos libros de astrología en general, pero lo que sí que iba saliendo eran precisamente libros sobre astrología clásica, o sea, las traducciones sobre todo de Demetrio Santos, Claro. pues ya en los años 80 se publicaban y entonces yo desde el principio me interesé por la astrología clásica. Pero bueno, pero lo demás, la astrología que yo aprendí fue una astrología, digamos, neoclásica, lo que yo llamo neoclásico, ¿no? Del siglo XX, con Urano, Neptuno, Plutón, tropical, Plácido, etcétera. Y bueno, me interesé mucho por la astrología psicológica también, ¿no? También por mi lado alemán, digamos, mi madre es alemana, yo soy bilingüe, entonces pues tenía también acceso a literatura alemana y entonces ahí empecé a leer cosas sobre astrología psicológica, etcétera. Y luego estudié psicología, luego vine a Alemania precisamente a estudiar psicología, entre otras cosas por esa conexión con la astrología, ¿no? Pero de todas maneras siempre me ha interesado la astrología antigua. Y en los años 90 se formó un grupo que iniciado por Tito Maciá, Ujú. que nos bautizamos la Escuela de Traductores de Sirventa. Y entonces ese grupo se dedicó a traducir libros del a castellano antiguo y del catalán en parte al castellano moderno, a la lengua moderna. Ujú. Entonces, esa es una labor de muchos años, de en grupo, muy interesante. Y entonces, eso fue en el año 94, creo que empezamos por ahí. Y, y bueno, tradujimos a Ibn Rajel, ¿no? Que es Ujú. un autor muy importante árabe, ¿no? Y Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra Sí, 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 sí. eh, Abraham Zacuto también, luego más tarde. Bien, entonces esa labor, pues claro, nos fue sumergirse en el mundo clásico, ¿no? El mundo de la astrología medieval tradicional. Medieval directo, sí. Entonces, a partir de ahí, pues claro, pues salieron todos los libros del Project Insight. Yo todo eso, claro, lo estudié a fondo, ¿no? Todo el tema eso de Sí. Project Insight, todos estos temas. Y en el año 2000, bueno, en el año 98, empecé a escribir un libro en alemán sobre, sobre astrología tradicional. El libro se llama Manual de Astrología Clásica. Pero en Ujú. realidad no es un manual. En realidad el título no creo que sea realmente correcto. Es un libro, digamos, que explica la astrología árabe, o sea, medieval y Medieval. clásica, helenística y árabe, para el lector moderno, ¿no? Pero no para un lector que quiera empezar desde cero, sino un lector que ya tiene idea de astrología, ¿no? Bien, eso fue en el año 2000. Y
mientras yo escribía ese libro y hacía mis estudios sobre, cada vez me daba más cuenta de que ahí había un problema con el zodiaco, o sea, un problema, había una tradición sideral o había un origen sideral del zodiaco. Eso es una cosa que, digamos, que me daba vueltas en la cabeza. Incluso tengo un capítulo sobre las estrellas fijas y el zodiaco sideral, donde hablo un poco de eso. Pero, sin embargo, el libro, yo me mantenía en la tradición que yo había aprendido durante 20 años y había aplicado durante 20 años la astrología tropical. Con el zodiaco tropical, los ejemplos son tropicales, etcétera, etcétera. Y creo que no pasó un año después, no sé si llegó al año después de publicarse el libro, pues hubo un simposio aquí en Alemania de astrología y antroposofía. Estaba Ujú. organizado por antropósofos y eran unas jornadas de astrología y antroposofía. Entonces estaba ahí ¿cómo se llama este hombre? El Robert Powell. No sé si Ajá. te suena. Sí, 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 claro, Robert sí. Powell. Robert Powell es un antropósofo que se ha dedicado mucho al estudio de la astrología antigua. Y de hecho, su tesis doctoral es una tesis doctoral sobre el zodíaco siderio en la astrología helenística. Entonces, en esa tesis doctoral, digamos que él demuestra, demuestra que el zodíaco sideral era el zodíaco que se seguía utilizando en la astrología helenística. Él tuvo una ponencia, yo también tuve una ponencia en esas jornadas y luego nos estuvimos toda una tarde discutiendo, ¿no? Claro. Entonces, claro, ahí nos encontramos dos personas que habían estudiado mucho todos estos textos antiguos, etcétera, etcétera, pero yo también, digamos, también manteniendo argumentando en pro también del shift al zodiaco tropical, porque claro, hay Claro, autores como claro. por ejemplo Ptolomeo, donde no cabe duda de que ahí también hay una definición tropical del zodiaco. O sea, la cosa no es tan fácil, Claro, no es una cosa, no es claro. que todos hacían zodiaco sideral, la cosa no es tan fácil. Pero el caso es que pero bueno, como es esas cosas que hablas con una persona durante horas, que sabe mucho, que entonces como que te quedan cosas, ¿no? Claro, tío, tienes sus argumentos y dices, y eso es una cosa que me seguía dando vueltas a la cabeza. Y a los 2 meses, en otras jornadas, me encuentro con una mujer que se había convertido al zodíaco, a la astrología védica. Ajá. O sea, que había convertido, digamos, hace un año o 2 años. Había escrito un artículo también, yo lo había leído sobre la astrología sideral, porque ella se había iniciado en la astrología védica. Y esta mujer pues me la encuentro, nunca la había conocido personalmente, y me dice, pues he leído tu libro y yo no sabía que la astrología clásica fuera tan parecida a la astrología védica. Claro, Es mismas como ahí. otro, Sí, ¿sabes? sí. Y entonces dije, bueno, pero bueno, voy a empezar a estudiar un poco la astrología védica, ¿no? Y tal. El caso es que a final de ese año, del año 2001, me dio un lumbago tremendo. Me dio un lumbago y me quedé durante una semana, no podía moverme de la cama. Entonces, ¿qué hice? Esa semana, en la cama, que no podía moverme de ahí, Te empecé metiste al fondo a, con el tema. Voy a resolver este tema. empecé a coger una carta tras otra de personas conocidas, de personas que conozco, encuadrado medieval con el Ayanamsha de Fagan, de Cyril Fagan, o sea, que se Sí, supone que es Fabián. babilónico, cogiendo el zodíaco babilónico, y me puse a estudiar una carta tras otra con las reglas que yo había aprendido, que había mamado de la astrología tradicional durante todos esos años. Y me puse una carta tras otra a mano, ¿eh? A pintar la carta y a empezar a analizar la carta, ¿no? Profesión, pareja, yo qué sé, los diferentes temas. Y fue fascinante, o sea, digamos que en poco tiempo empecé a oler sangre, o sea, como que eso fue fascinante, o sea, yo lo describo como quitarme o sea, yo tenía unas gafas con las que podía ver, pero es como quitarme unas gafas, digamos, que estaban un poco sucias y ponerme unas gafas más claras. Mm, Claro, digamos, astrólogos como Cyril Fagan, digamos, que han estudiado también la historia del zodíaco y que proponen, digamos, el zodíaco, el zodíaco original babilónico es sideral y, digamos, esta idea de que, digamos, para la época de Ptolomeo,
coincidían los cálculos del zodíaco tropical y sideral, y Sí, que de alguna manera, al no tener determinadas tecnologías que pudieran ir midiendo con cierta con precisión, digamos, también siglos en donde no se ha investigado matemáticamente también la astrología hasta el Renacimiento, digamos, en donde quizás hay nuevas investigaciones, pero que en la época de Ptolomeo no había mucha variación y que el zodíaco original es ideal, ¿no? Como a nivel histórico también es interesante cómo se plantea eh, y, sí. y estas las discusiones, digamos que a partir de eso surgen, digamos. El zodiaco tropical o la astrología helénica, mejor dicho, la astrología helénica, digamos, como que surge como una astrología en parte nueva, una astrología que sintetiza cosas babilónicas, egipcias, pero también, digamos, que tiene su carácter helenístico, etcétera. Entonces, como que se sintetiza ahí una cosa y empieza a cuajar un tipo de astrología, digamos, que también es diferente o nuevo o más evolucionado, como quieras llamarlo, con respecto a la astrología que había antes. Claro, Bien, entonces ahí, claro, como en esa época los zodiacos estaban muy cercanos, ¿no? Y entonces ese es el argumento, ¿no? Que dice, bueno, entonces esa astrología, digamos, nueva, que había que discutir hasta qué punto está nueva, ¿eh? Pero bueno, claro, sí, 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 sí. pongamos lo que es nueva, Sí, ¿no? Esa astrología se inicia, digamos, con un zodíaco tropical. Se inicia con una época donde está Hiparco, donde Hiparco también claro, define un zodíaco tropical, entre otras cosas. No solo, pero bueno. El caso es que, bien, ese es el argumento, ¿no? Que esa astrología, digamos, que aunque lo que hubiera antes fuera sideral, esa astrología es tropical. sí, Ese es el argumento. Pero no es cierto. O sea, los astrólogos griegos se sabe que utilizaban el zodíaco sideral. Claro, aquí se podría argumentar, bueno, claro, es que utilizaban unos efemérides que eran sidereas y como no había mucha diferencia, pues no les hacía mucho claro, daño, ¿no? claro, 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 ahí se puede argumentar de esa manera. claro. Bien, y yo creo que sí, que habría probablemente astrólogos que utilizaran el tropical, ¿eh? Ptolomeo es un caso, la verdad es que Ptolomeo tiene partes del tetrabiblos que no está nada claro, ¿eh? Hay algunas partes donde lo deja muy claro, pero luego te habla del Teauro y te habla de repente de las Pléyades y cosas así. O sea, te junta ahí también elementos sidéreos, Claro. incluso en alguna parte de su obra, de sus interpretaciones también. Yo en un principio también pensé, incluso el Robert Powell en su libro, por ejemplo, habla de que la astrología helénica era por lo menos en su mayor parte, isidérea, y que luego los árabes eran tropicalistas. Y eso es una cosa que tenemos metida, como que ahí se empezó con el zodíaco tropical y que en definitiva el zodíaco tropical fue el que se impuso. En Occidente, Bueno, sí. pues eso no es cierto. Mm, Y eso es una cosa que era una cosa que fui descubriendo poco a poco, que me di cuenta de que es que los árabes seguían utilizando el zodíaco sidereo. Todos pensamos que utilizaban el zodíaco tropical y algunos probablemente lo harían. No, ujú. no quiero decir que Sí, no, sí, 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 sí. pero tengo muchas citas y ejemplos de cartas en siderio. Mm, claro. Y te hablo de cartas no de la época donde estaban juntos los dos zodiacos, te hablo de cartas del siglo XIII, Claro, XIV, claro, XIV. claro, 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 claro. Y se asume directamente que el tropical es el que se usaba. Exactamente, y eso Ujú, tampoco es cierto. claro. Eso es un punto que me parece importante históricamente. O sea, que no es cierto que el zodíaco tropical se impusiera en la época helenística y siguiera hasta ahora. Ujú, Es mucho más complejo y por lo menos es mucho más largo el proceso. Yo creo que el zodíaco tropical, en definitiva, se impuso cuando la astrología árabe se reimportó a Europa. Yo creo que ese es el momento en el que realmente se impone el zodíaco ujú, tropical, ujú, y ujú. no antes. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí se podría especular mucho por qué razones, no voy a meterme en eso, pero... Y luego hay otra cosa que es lo que expliqué en el Congreso de La Coruña, Ujú, y es que creo que bueno, creo, para mí es evidente que
la octava esfera, o sea, el zodíaco como una esfera que está más allá de los planetas, responde a una visión, no solo una visión del universo material, sino una visión también escatológica, de la relación del ser humano con el universo, con el alma universal, con Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un... O sea, el zodiaco está, digamos, es parte de una cosmovisión que va mucho más allá de lo meramente astrológico. Es filosófico, es escatológico, es Sí, espiritual, sí, etcétera. su metafísica, ¿no? Y cómo Sí, nos remite también a una dimensión que es la que no cambia de alguna manera. claro. Y Mm, entonces ahí, y eso creo que también es importante tenerlo en cuenta, porque mm, esta gente no hacía astrología, digamos, fuera de ese contexto. Estaban totalmente inmersos en ese manera de pensar y en esas tradiciones, precisamente la tradición hermética, muy importante en ese contexto, ¿no? Y sí, gnósticas, todas esas corrientes de aquella época, cuando surge la astrología helénica, pues tienen una visión muy especial de lo que es la octava esfera como, claro, como lugar de donde vienen las almas humanas, a las que vuelven las almas claro, humanas, claro. relacionada con las estrellas fijas, con la guía láctea, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 Hay sí. una Por eso, conexión digo, la ahí que no se importancia de la puede, dimensión de lo que no cambia en contraste con con los el cambios de cambio los ciclos constante, ¿no? planetarios. El ser y el Efectivamente, devenir, ¿no? Por decir. Claro, efectivamente. Sí, sí. claro, total. Y Rafa, yendo a lo práctico, ¿qué descubriste? O sea, digamos, porque a mí me surgen un montón de preguntas prácticas también en cómo esto opera. eh, por ejemplo, ya desde ya, digamos, cambian los signos de los planetas de signo, cómo operan las dignidades y debilidades, digamos, porque pareciera que todo un sistema de dignidades va a cambiar en un zodíaco o en otro, entonces nos lleva a interpretaciones diferentes, a resultados diferentes. Efectivamente, claro. Si nos puedes contar en ejemplos también prácticos algún caso, o sea, o comparar de alguna manera qué resultados nos lleva uno o qué resultados nos lleva otro, si también la astrología el zodíaco sideral es utilizado para todo tipo de técnicas, no solo la astrología natalicia, sino horaria, electiva, digamos, sigue siendo, se opera, usas el mismo zodíaco sideral, aplica solo para algunas técnicas y para otras no. ¿Cómo es en términos prácticos? Bueno, en términos prácticos, yo aplico la sideral para todo. O Para todo. sea, horaria, natal, mundial, etcétera. Para la astrología mundial o mundana, empiezo a utilizar, me parece interesante utilizar el zodiaco tropical en el sentido de casas de la Tierra, de casas de la Tierra en conjunto, casas colectivas, digamos, de la Tierra en colectivo. O sea, Aries como casa uno, etcétera, etcétera, pero los signos y las regencias en sideral. Claro, claro. Entonces yo cuando empecé con el lumbago, cuando empecé a hacer esto, claro, yo al aplicar la astrología clásica, la tradicional, sin Urano, Neptuno, Plutón, etcétera, ¿no? O sea, clásica, clásica. Entonces lo esencial son las dignidades. Yo creo que las dignidades son Esencial. el, el, son el, son la técnica esencial de la astrología. Sí, 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 A mi juicio. comparto. Entonces, una de las observaciones que también hago es que muchos astrólogos modernos o muchas escuelas modernas no tienen en cuenta las divinidades o las tienen muy poco en cuenta. O ni las Y- conocen. o ni las conocen, o ni siquiera el zodiaco a veces, porque Ebertin trabaja muchísimo con puntos medios que me encantan, ¿eh? Los puntos medios me parecen fantásticos, pero el zodiaco prácticamente no lo utiliza, Claro. utiliza ruedas de Claro, 90 grados y cosas así. claro, y justamente por la esencialidad del sistema de dignidades es que este uso del zodíaco tropical o sideral es lo primero que pensé, digo, cambia todo el sistema de dignidades en la Claro, claro, claro. Si interpretación de trabajas con una las carta natal. divinidades, eso tiene. Bueno, pues podemos. ¿Quieres que veamos un ejemplo? Veamos un caso. Venga, tengo aquí un ejemplo. Bien. Esta es la carta de Sigmund Freud.
Esta es la Sí, carta como yo no pongo aspectos en las cartas, ¿eh? O sea, los aspectos los veo por los grados, pero no los, no, no, no los marcas, pero los ves, digamos. sí, no los, claro, porque creo que el ver los aspectos así con líneas nos fija demasiado, o sea, es como, porque el aspecto puede ser aplicativo, puede ser casi en orbe o no en orbe, puede haber Sí. hay aspectos también por signo que hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera. O sea, que me dejo de poner aspectos. Con los antiguos no lo hacían y yo tampoco lo hago. Bien, he puesto la carta circular porque es la que creo que la gente más conoce, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos a la carta de Sigmund Freud sideral, con el Ayanamsha que yo utilizo, que no es el babilónico, es un poco diferente, y luego aquí el tropical, ¿vale? He puesto aquí Urano, Neptuno y Plutón también, pero bueno, sí, los podríamos quitar incluso. Vamos a quitarlos porque vamos a hacerlo en tradicional. La cuestión del sistema de casas, que veo que en ambos casos estás utilizando signos enteros. Sí. Sí, en la astrología sideral también tienen diferentes sistemas de casas que utilizan, tienen discusiones y problemáticas como en la astrología tropical o no, cómo es el Bueno, sistema vamos a ver, tradicional? porque hay, por ejemplo, sideralistas occidentales que utilizan cajas de Plácido, se utilizan Urano, Neptuno y Plutón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que dentro de o sea, utilizar el sistema zodiaco sideral se puede utilizar de muchas maneras, con muchos sistemas de casas, con Sí, los planetas que uno quiera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que eso es sí. independiente en realidad del zodiaco mismo, Del ¿no? zodíaco, claro. Pero bueno, sí, en la astrología védica, porque claro, yo también hago mucho astrología védica, ¿no? Que eso es una cosa que no lo hemos contado antes, pero que yo, a partir de empezar con el zodiaco sideral, me he metido mucho en la astrología védica. Entonces yo la astrología que aplico y que practico es astrología védica, pero también utilizando las técnicas o complementando con las técnicas y con los conceptos de la astrología hermética, ¿no? O sea, digamos que combino las dos. Y siempre con el zodiaco sideral. Y en ambas tradiciones se utiliza básicamente un sistema de casas iguales a signos. Ujú. De manera que aquí, por ejemplo, si tenemos un ascendente en Libra, pues la casa Escorpio es la casa 2, Sagitario la casa 3, Capricornio la casa 4, Libra en conjunto es la casa 1, de manera que todo lo que está en Libra está en casa 1, todo lo que está en Aries es casa 7, etcétera. ¿Vale? Eso que, pero sin embargo, en la astrología los árabes van a empezar a utilizar mucho casas desiguales. Todos los sistemas de casas en realidad están elaborados por los árabes, incluso plácidos. Y los hindúes lo que hacen es utilizar como complemento un sistema que se parece mucho al de Porfirio, al sistema de Porfirio. Se llama sistema de Sripati y en realidad es un sistema, en realidad es el mismo sistema que utilizaba Pancario, que es un astrólogo que no conocemos, solo lo conocemos por una cita de Hefaisto de Tebas, y Hefaisto de Tebas dice que Pancario hacía las casas y las hacía exactamente igual como los hindúes. Claro, Pero bueno, ahí, eso es una ahí está esa anécdota. referencia. Bien, pues vamos a ver, aquí tenemos una carta, entonces claro, yo creo que muchos cuando vean esta carta dicen, ah, pero no, pero tiene que ser Escorpio, ¿cómo va a ser Libra? Tiene que ser Escorpio el que ha creado el psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eso es demasiado simple, eso es demasiado simple, porque tenemos que mirar la carta en conjunto y sobre todo mirar las regencias. ¿Eh? Ujú. Entonces, si tú tienes aquí una carta con ascendente en Escorpio, tienes una casa 10 en Leo. Y tienes un Sol que está en Tauro, que no tiene que ver con psicología así directamente. Está en casa 7, que podría decir, bueno, sí, es una persona que a lo mejor su profesión o su actividad está relacionada, digamos, con eh, la consulta o con el contacto Claro. con otras Con el personas. Pues, sí, cliente, ahí sí. podríamos argumentar, pero no hay aquí, yo no veo aquí una conexión tan clara con el tema de la psicología, del psicoanálisis. Bien. Luego tenemos al tema Venus. Venus es un tema importante para Freud, porque Freud era un revolucionario, digamos, de la psicología sexual.
y de la claro. sexualidad, ¿no? Entonces aquí tenemos una Venus con el nodo norte, con eso queda igual. En casa 6 bueno, pues tampoco no hay conexión, hay indirecta, bueno, hay una conexión indirecta, es el regente de la Sí. casa 7 pero bueno. Entonces, si miramos aquí esta carta, sin embargo, creo que la cosa está mucho más clara, porque aquí tenemos para empezar, si miramos cómo fue Freud, qué tipo de persona fue Freud. Yo he estudiado una biografía muy extensa sobre Freud y Freud, al parecer, era una persona muy culta, que le gustaba mucho la literatura, leía mucha literatura, era una persona muy cultivada, que es una característica, yo creo, de Libra, ¿no? O sea, el que le guste la cultura, el arte, este tipo de cosas. Era una persona muy afable, al parecer. O sea, él se le tiene así como el psicólogo que se te mete en la mente, pero al parecer era una persona muy afable, muy, incluso bastante, no era tan, o sea, en el conflicto con Jung, por ejemplo, él fue precavido, o sea, es decir, fueron incluso más bien otros que le empujaron un poco a poner en claro esas diferencias con Jung y cosas así, ¿no? Ujú. El caso es que yo creo que el signo de Libra, que es un signo también que le gusta, que sabe contactar con gente, sabe conectar, ¿no? Creo que pues, perfectamente podemos aplicarlo a Freud. Freud tiene el ascendente en un término de Júpiter, por cierto, Sí. y Júpiter está en casa 6 en su signo, lo cual es un signo relacionado también con la medicina, ¿no? Pero bueno, eso es un tema, digamos, no es tan importante. El caso es que la casa 10 de Freud está regida por la luna y la luna la tiene en casa 8. Y yo creo que la casa 8 es la casa realmente relacionada, analogía, Escorpio, con la psicología profunda, con el ocultismo también, aunque él no era ocultista, pero en realidad lo que estaba haciendo era una especie de ocultismo moderno, Bueno, sí. Sí, sí, en sí, cierto sí, sí, modo, sí, ¿no? sí, sí. La magia se deriva en psicología, claro, sí. Mm. Sí, porque se dedicaba a estudiar el subconsciente, los Lo miedos, oculto. etcétera, Mm. los traumas de la gente, etcétera. Entonces, esto es una luna en casa 8 que me parece bastante más coherente con una casa 10 en cáncer, etcétera. En cáncer. Luego, esta luna está en conjunción con Mercurio por signo. Sí. Mercurio regente de casa 9. Tenemos aquí una conexión también con la filosofía, con el aspecto filosófico, analítico de Mercurio. Bien, Mm. esto en la astrología védica forma lo que se dice un Raya Yoga, es decir, una conexión que promete éxito, porque la Mm. conexión de casa 10 y casa 9 promete éxito, éxito profesional, sobre todo, Claro, avance social. claro. Freud tuvo un éxito precisamente a partir, o sea, con esa dedicación y con esa, digamos, revolución también, porque la casa 8 también tiene que ver con romper tabúes, con disolver los paradigmas de casa 9, casa 12 de Ujú. 9. Entonces aquí hay un tema con el que él, digamos, que se hace famoso. Claro. Luego el Mm. ascendente, Venus está en casa 7. Y aquí sí que tenemos un Sol y una Venus en casa 7, regente de uno. Entonces su misión o su impulso inicial, mejor dicho, es conectar con el otro. Mm. Es establecer una relación con, con la otra persona. Claro, y Y, aquí- aquí Venus además estaría también en conjunción por signo con el Sol. y A está en diferencia. conjunción con el Sol, que es regente de casa 11, es un Sol muy bien, muy fuerte, muy bien situado en casa 7. Y bueno, Venus con el nodo norte, que eso es también en las dos cartas, por supuesto. La Venus en el nodo norte se considera en la astrología védica como un factor que rompe los paradigmas, que es el herético, el hereje, mejor dicho, Ujú. es el que piensa, digamos, y el que busca más allá de lo conocido, el que rompe también con los esquemas y con las reglas, ¿no? Con los tabúes, etcétera. Entonces aquí tenemos realmente una especie de revolucionario, podemos decir,
de lo que es el tema de la relación, de la sexualidad, del erotismo, Ujú. etcétera. Entonces, esto lo ve en las otras personas. ¿Y eso a qué le lleva? A que regente de casa 7 está en 12, él se dedica, digamos que él ve o conecta a través de las otras personas con el subconsciente, con lo reprimido, con lo, ¿sabes? Que es la casa 12. Sí, 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 sí. Sí. Mm, Em, bueno, se podrían mirar más cosas, pero eso, sobre todo la casa 10, yo creo que refleja mejor su actividad que la casa 10 en esta carta. claro, de manera pareciera más completa, de alguna manera, ¿no? Sí, y más directamente lo que es el tema del psicoanálisis. Yo lo he visto en muchas cartas, por cierto, ¿eh? En la casa 8, personas que son psicoanalistas, eh, que se dedican a la psicología profunda, a la psicoterapia, muchas veces tienen una conexión con la casa 8. Es una cosa que lo veo Mm, en muchas cartas. claro, claro, claro. Y en términos, por ejemplo, de prognosis, ¿qué resultados has visto? Porque también en términos de predicción habría ciertas diferencias. También ves que el zodíaco sideral es más directo y quizás preciso respecto a realizar predicciones. Por supuesto, es claro. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que aquí no tengo No sé preparado yo. el ejemplo, No, no, tendría que no, sí, mirar, sí, 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 pero, pero claro, pero claro, pero vamos, claro, uno pensando, tendría que, pero lo que pasa es que ahora mismo claro, tendría que buscar un poco, pero si me lo hubieras dicho antes, porque lo tengo el estudio hecho, o sea, de Freud, ¿eh? sí, O sea, con progresiones y direcciones. Y luego en la astrología védica utilizamos los dashas, claro. Mm. las periodos planetarias. Los periodos planetarios son muy importantes, pero ahí puedo decir una anécdota si quieres con los dashas. A ver, sí. A ver, em, en la astrología védica se considera que para un ascendente Libra, Saturno es el planeta temporalmente o funcionalmente benéfico de primer orden. ¿Por qué? Porque rige la casa 4 y la casa 5. Y por tanto rige una casa cardinal y una casa trigonal al Ujú. ascendente. Si ese planeta está bien situado, de por sí digamos que es un garante de éxito y de mm, en la vida, ¿vale? Y Ujú. de, vale. Entonces, Sigmund Freud tiene a Saturno muy bien dispuesto, porque lo tiene en Géminis, que es un signo donde está en triplicidad. Desde el punto de vista de la astrología védica diríamos también que es un signo amigo, porque, o sea, que Mercurio es un amigo de Saturno, o sea, que Saturno Mercurio es está... amigo de todos. ¿Eh? ¿Eh? No, digo, Mercurio es amigo de todos. No, 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 eso no, no. Por ejemplo, es un gran enemigo de Marte, por ejemplo, según la astrología védica. Claro. No, pero es el amigo de Saturno. Y Saturno está en casa 9, que es una casa muy positiva desde el punto de vista védico. Claro. Mm. Entonces tenemos un Saturno muy bien dispuesto. Saturno es regente de casa 5 y, por ejemplo, eso es una de las razones por las que le da hijos. Si la casa 5 está bien dispuesta, le da hijos. Y tuvo 6 hijos. Mm. Vale, eso te Bien, iba a preguntar, ¿no? Como otras áreas de vida, ¿cómo las veías? Claro, perfecto. claro. Bueno, de los hijos tropicalmente se podría argumentar tiene un Júpiter en En Piscis casa al sí. final de casa 5. Aquí digamos que ahí también había un Sí. argumento, ¿no? Pero aquí es el Saturno. Bueno, pero a lo que voy es a lo siguiente. En los dashas son periodos de diferente tamaño, de diferente longitud temporal. Se basa en los nakshatras, en los mansiones lunares. Se inicia con un planeta que rige la mansión lunar en la que está la Luna y desde ahí, digamos, que se van sucediendo en un orden especial los dashas de los planetas, ¿vale? Entonces, son periodos muy largos, de muchos años, pero se subdividen en periodos más pequeños. Bien, entonces el periodo donde Freud estudia, se casa
y luego también empieza a ejercer como médico y como terapeuta, es un, es un, eh, es un periodo de Júpiter. ¿Bien? Júpiter está bien dispuesto por signo, pero no está muy bien aspectado y está en casa 6. Casa cadente, sí. Para un ascendente Libra, Júpiter es un planeta más bien incluso un poco difícil, porque es regente de casa 6, regente de casa 3, son casas más que tienen que ver más con conflicto, con... Bien, entonces Freud durante toda esa época, digamos que, bueno, sí, él tiene su familia, tiene hijos, Júpiter es un planeta que da hijos por naturaleza, porque es significador de hijos en general. Bien, el caso es que bueno, hay subfases dentro de la fase de Júpiter y la subfase de Mercurio es muy interesante. Mercurio, la subfase de Mercurio es la subfase cuando él va a París y se encuentra con Charcot, asiste a Charcot y Charcot fue un médico, digamos, muy pionero que utilizaba la hipnosis. Entonces, Claro, ahí es donde digamos que Freud se inicia claro. en una técnica que le va a llevar al fin y al cabo Claro, el al punto de inflexión, psicoanálisis, sí. ¿vale? Entonces él va a París. Él tiene muy poco dinero. Mercurio es capaz o va a activar a Marte. Marte, regente de casa 2 en casa 12, estaba en la penuria, no tenía un duro y más o menos pues se las arregló para... Creo que le dieron una pequeña beca o algo así, pudo ir a París. El caso es que bueno, Sí, Marte también es regente de casa 7. Él se había enamorado, quería casarse y bueno, estaba, digamos, intentando a ver cómo podía por fin tener una propia consulta, pero al principio fue a París. Es decir, que fue al extranjero, ¿vale? Y fue al extranjero a aprender y a estudiar algo nuevo. Mercurio es regente de casa 9 y de casa 12, que es el extranjero, el exilio, ¿vale? sí, sí. Es una fase muy importante en su vida donde, y él cuando regresa, abre su consulta y se casa. Es regente, es dispositor de Marte. Marte es regente de casa 7, luego Mercurio puede activar temas de casa 7. Mm. Pero toda la época de Júpiter, bueno, luego él se casa, tiene hijos, empieza con su labor como médico, pero durante toda esa época no publica casi nada, no es conocido, nadie sabía de Freud. Él hacía sus cosillas y iba aprendiendo, iba, digamos, indagando, pero nada. En el año 98, 1898, empieza la fase de Saturno. Empieza la fase de Saturno, escribe la interpretación de los sueños y empieza el psicoanálisis. Saturno es el planeta que le da éxito, que le da renombre, que le da éxito. Está en casa 9, él empieza, digamos, a elaborar toda una filosofía, todo un tipo de teoría. Claro, Y claro. esa es la fase donde Freud realmente se vuelve famoso, se hace controvertido también, por supuesto, pero es la fase, digamos, de gran éxito, donde empieza a publicar como loco un libro tras otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Sí. bueno, eso es mucha astrología védica también lo que estaba contando, pero Saturno, para un ascendente Libra bien dispuesto, Claro, lo que es un, contabas. Sí. es un Mm, planeta que promete éxito y mm, renombre, etcétera, etcétera. Y Júpiter mm. no. Claro, en Tropical está en casa 8, la gente de casa 10 sería más bien Sol, un planeta, digamos, que puede dar ese éxito, pero no como Saturno para un ascendente Libra. Em, Claro, y la lógica este y de Saturno éxito está, profesional estaría dada por el medio cielo en Leo y sí. claro. Bueno, Rafa, voy cerrando aquí porque podría estar conversando contigo toda la tarde. Sí. Me encantaría y espero pronto así sea. Pero ya pues, en el contexto de la entrevista sí ir cerrando y agradecerte de la generosidad de todo lo que has compartido. Siempre es súper interesante escucharte y conversar contigo. Así que enormes gracias.
y espero continuemos con Bueno, esta semilla de encuentro. sí, muchas gracias a ti por la invitación. Mm. Gracias, Encantado. Rafa.